Bueno, muy buenos días, tardes, noche. Como continuamos con el proyecto, vamos a seguir con la resolución de las dos siguientes piezas del proyecto. Eh, Podemos ver que este par serán las piezas que resolveremos esta vez con las cuatro herramientas: AutoCAD, SolidWorks, OpenSCAD y Blender. Comencemos con esta pieza en la herramienta AutoCAD. Se ve sumamente sencillo. Pues simplemente necesitamos generar un croquisado un croquisado general, como la podemos ver aquí, y por la vista de sección nos guiamos cuáles son las escaleras que necesita y la profundidad. Muy bien, comenzamos con nuestro plano. Un círculo central de 135, de diámetro 135. Y continuamos aumentando todos los círculos necesarios que nos indica el plano. Otro de 60, uno más de 40, y finalmente tenemos una circunferencia guía de diámetro 98. La que tenemos aquí. Ahora, lo que necesitamos hacer son estas cuatro circunferencias. Entonces, para guiarnos, simplemente extendemos una línea desde el origen, tanto en lateral como horizontal, la cual nos ayudará a tener en cuenta los centros de cada una de estas circunferencias. Ubicamos el primer centro y le damos un diámetro de 17. Y ahora, mediante la herramienta polar, podremos extender estas cuatro circunferencias. Pero esta herramienta genera luego complicaciones al momento de darle profundidad. Y como son solo cuatro circunferencias, vamos a proceder a hacerlo manualmente. Listo, tenemos las cuatro circunferencias. Podemos proceder a borrar la circunferencia guía y todas las aristas que nos ayudaron anteriormente, que ya no son necesarias. Y aquí ya tenemos, como podemos ver, tenemos un croquis exacto de nuestro dibujo. Ahora simplemente vamos a darle la profundidad. Seleccionamos todos los objetos que queremos que tengan la profundidad de 30, que no son todos, pues internamente debe tener otra profundidad. Bueno, la circunferencia externa sí puede tener la profundidad de 30 porque es un agujero pasante, mientras que la circunferencia de 60 será la que le daremos profundidad después, al ser parte de la escalera. Y aquí tenemos. Y nuevamente un extrude más al último objeto que nos falte. Le damos una profundidad, como indica en el plano, de 15, y podemos tener aquí la pieza. Ahora, como ya sabemos, mediante esta vista de dibujos se ve que la pieza estuviera completa, pero no es así. Pues podemos ver que se ven todos los agujeros y cilindros, pero tenemos que aplicarle una operación de subtraer. Vamos a hacerlo en esta vista para que sea un poco más interactivo. Seleccionamos la opción Subtract. Seleccionamos el objeto a mantener. Y ahora vamos seleccionando uno por uno todos los objetos que vamos a eliminar. De repente este tipo de operaciones pueden tener su delicadeza al tacto, así que tenemos que hacerlo muy despacio. Además, claro que sí, es recomendable hacerlo en la vista de líneas, pues es la que menos tiende a los fallos. Pero para que ustedes puedan verlo, lo vamos a hacer aquí. Enter y vemos como ya se recortaron
todas las piezas. Simplemente falta la última pieza que no recortamos, repetimos la operación, seleccionamos, Enter y eso es todo. Como podemos ver, aquí tenemos ya la pieza completa, de acuerdo al plan. El tiempo que nos hemos demorado en AutoCAD es aproximadamente menos de 5 minutos. Y eso sería todo. Vamos a dejar la pieza en una visión, en una vista isométrica para que sea más familiar de ver y listo. Procedemos a guardar la pieza. Y procedemos antes a comprobar el volumen. Más Pro. Seleccionamos el objeto y podemos ver que tenemos un volumen de 340.917.78. Y en base a esto vamos a continuar el análisis. Damos guardar y listo. Podemos cerrar esta pestaña. Ahora vamos a hacer lo propio con SolidWorks. Esta parte ya es muy conocida. Simplemente tenemos que realizar el mismo proceso que en AutoCAD, solo que esta vez se facilitará un poco por ciertas operaciones. Generamos una extrusión, generamos un plano y el mismo proceso. Círculos, múltiples círculos. Podemos recordar que los círculos interiores tienen valor de 40, 60. El círculo exterior es de 135 y el círculo constructivo de 98. Aunque dado el caso de este programa, no es necesario hacer este círculo constructivo. Ya verán por qué. Porque la operación que vamos a hacer ahora, la de polar, no depende tanto de esto, sino que puede lograrse sin este aparente círculo. Generamos una línea constructiva desde el origen a que tope a nuestro círculo constructivo y vamos a hacer la circunferencia de diámetro 17. Y la operación que les digo, el polar o matriz circular de croquis, en este caso, es mucho más sencilla en SolidWorks. Seleccionamos la figura, seleccionamos hacia dónde se dividirá y seleccionamos la cantidad. Podemos seleccionar la cantidad que queramos y podemos ver aquí cómo nos muestra cómo se irá haciendo. Además que el programa es inteligente y ya detecta el centro de toda esta circunferencia. Dado el caso que si nosotros regresamos y eliminamos este círculo constructivo, no pasa nada. Simplemente se modifica esta cota que habíamos puesto, pero es lo de menos. Sabemos que su diámetro es 98 y la distancia que necesitamos hacia el centro sería su radio. Si no somos buenos en las matemáticas, este programa nos permite poner la operación explícitamente. 98 para 2, 49. Eso es todo. Bueno, volvamos a la matriz circular. Parámetros, el objeto detecta automáticamente el centro y si ese no sería el centro, podemos cambiarlo a cualquiera, eso es lo de menos, y vemos que ya automáticamente selecciona las unidades. Ponemos Enter y eso es todo. Ha sido realizada
la operación. Ahora podemos ver que no se encuentran quietas. ¿Cómo podemos solucionar esto? Generando condiciones de relaciones de posición. Ya hicimos vertical el centro de la esfera superior con la inferior, y ahora falta hacerlo con las laterales. Con esto ya su movimiento se limita. Y ahora, claro, esto podría haberse facilitado con la circunferencia que teníamos, pero podemos simplemente extender una cota. Vaya, tenemos un problema de cota conducida. Eso no me lo esperaba. Podemos simplemente decir que el centro de esta circunferencia complete el radio adyacente, o sea, 49 igualmente. Y con eso ya y el croquis, tenemos el croquis totalmente definido. Podemos ver cómo lo tenemos. Aquí simplemente damos la operación extruir saliente base. Seleccionamos lo que queremos extruir y eso es todo. Recordemos que tiene un valor de 30 y aquí no es necesario realizar subtracciones de sólidos, hacer sólidos para luego subtraerlos. El programa automáticamente detecta. Damos enter. Y listo. Pero esta no es la pieza completa. Recordemos el escalón que tenemos aquí. ¿Cómo hacemos esto? Para no hacer un nuevo croquis, simplemente vamos a la opción. Simplemente hacemos visible el anterior croquis. Y nos vamos a la opción de herramienta de selección de contornos. Seleccionamos el contorno. Nos vamos a la operación extruir saliente base. Modificamos, ¿qué es lo que queremos que se extruya? Simplemente la región, más no el contorno. Eliminamos ese contorno. Esta es la región del escalón. Esto debe tener una altura de 15 y es la altura que le damos. Y muy bien. Eso es todo. Y aquí tenemos la pieza. Ocultamos el croquis y ya hemos hecho la pieza en AutoCAD. Aproximadamente nos hemos demorado un tiempo equivalente entre 4 y 5 minutos. Muy bien. Vamos a calcular el volumen y vemos que tiene un volumen de 340.917.78 milímetros cúbicos. Un volumen muy similar al anteriormente obtenido. Bueno, procedemos a guardar esta pieza. Siendo que esta es nuestra pieza número 3. Y listo. Eso es todo. Ahora vamos a continuar con la resolución en el otro programa, que es OpenSCAD. Bueno, como ustedes imaginarán, no vamos a preguntarle a la IA desde cero. Ya tenemos lista la pieza, que sería el sólido número 3. Y podremos visualizar cómo es que el programa nos ha dado. Y aquí es donde podemos ver la pieza que tenemos. Pero no se asusten, compañeros. Simplemente hacemos que se renderice y ya podremos tener la visualización completa. Y este es el código que la inteligencia artificial nos ha otorgado para la construcción de esta pieza. Y podamos ver. Es visualmente es idénticamente a las piezas hechas en AutoCAD y en SolidWorks. ¿Cómo logramos este código? Bueno, ahora vamos a mostrarlo. Bueno, esta vez no hubo un prompt solamente que nos ayude. Simplemente, más bien fue todo un proceso de construcción con la inteligencia artificial llamada Gemini. Lo que hicimos fue tomar una captura de pantalla de precisamente el plano guía del cual nosotros nos guiamos y decirle a la inteligencia artificial y mostrarle este plano a la inteligencia artificial, decirle que actúe como un experto en dibujo técnico y que interprete este plano.
Y aquí podemos ver cómo nos bota un sinnúmero de datos, las medidas, los espesores, posibles redondeos. Corregimos ciertos datos que la inteligencia toma como erróneos y ya nos presenta esta tabla. Esta tabla que tanto él como yo podemos entender. Y ya con esta tabla simplemente yo lo que hago es decirle que sin olvidar el conocimiento anterior, recuerde la programación en OpenSCAD y meter con un código que compruebe sus habilidades. Y excelente, podemos ver que a la primera, después del análisis, este es el prompt que utilizamos. Y a la primera nos otorgó un código, el código que generó esta pieza. Podemos probarlo y tenemos la pieza nuevamente, sin renderizar obviamente, pero es la pieza idéntica. ¿Cuánto nos demoramos en esto? Nos demoramos aproximadamente 1 hora con todo y el análisis que hicimos. Y después pasó algo fantástico, pues le dije, le felicité, el código que me enviaste es muy bueno. Entonces le dije que sin olvidar el conocimiento anterior, ahora me dé una muestra de sus habilidades, pero en el programa Blender. Y me entregó un código, y me entregó inmediatamente un código. Y de igual manera, a la primera, podemos probarlo si es que lo desean. El primer código que nos otorgó generó la pieza que nosotros necesitamos. Podemos ver, visualmente es idéntica. Y podemos decir que en este paso nos demoramos menos de 1 minuto generando este prompt y obteniendo el código. Eso sería solo en Blender y sin tomar en cuenta todo el previo análisis que tuvimos que hacer para que llegara a este resultado. Y bueno, después ya realizaremos el correspondiente análisis dimensional de cada una de las piezas, comenzando por la generada en OpenSCAD, después por la generada en Blender. Vemos cómo es que ya exportadas en formato STL nos deja visualizar la pieza y nos entrega. En OpenSCAD es un poco más confiable, pero en Blender, como es una herramienta de diseño, puede tener ciertas consideraciones que nosotros no acostumbremos. Pero podemos ver que se exporta como un sólido. Podemos verificar su volumen y podemos ver que me bota volumen 0. Eso es un detalle importante del programa, lo cual me da las sospechas de que tal vez se hizo como operación lámina, pero no podemos ver que es un sólido completo, lo cual es muy raro para este programa, pero no sabría decir por qué razón SolidWorks nos indica que esto tiene un volumen 0. Es interesante. Bueno, en todo caso, abramos la pieza generada por OpenSCAD. Recordemos que ya le ingresamos todas las consideraciones de que exporte el producto como un sólido y podemos ver que es, salvo las líneas de construcción, es idéntica a lo que nos mostró respecto al producto de OpenSCAD. Y podemos ver que ahora sí nos muestra un volumen, nos da 340.747.22 milímetros cúbicos, que es un volumen muy aproximado al volumen real que pudimos comprobar modelando nosotros mismos la pieza, tanto en las herramientas de AutoCAD como SolidWorks. La conclusión en esta operación, en esta pieza, es que dado una buena preparación, la inteligencia artificial se demoró un tiempo considerable, sí, 1 hora, pero en comparación a otras piezas que hicimos, es un tiempo para nada despreciable. Y teniendo en cuenta y sin tomar en cuenta el análisis, que simplemente yo le pedí un código y a la primera me entregó este código. Es algo muy fantástico.
tanto en los dos idiomas, en el idioma de programación para Blender como en el idioma de programación para OpenSCAD. Y bueno, eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias.